Y vengo a presentaros una charla muy interesante que es de probióticos contra el oxalato, un avance científico en la lucha contra los cálculos renales. Sabéis que en este campo hay muy poca innovación y DEITERS como laboratorio puntero ha descubierto algo que nos van a contar nuestras ponentes, que son Marta Monsó, directora técnica farmacéutica de Laboratorios DEITERS, y Celia Calderón, microbióloga y directora técnica del grupo de probióticos. Vale. Cuando queráis. Yo me quedo aquí. ¿Tú te quedas ahí? Vale. Sí, ¿no? Y después ya nos cambiamos. No sé, me pongo aquí. Espera, me cogeré un agua. Bueno, buenos días. Tal y como ha dicho Elena, ¿no? Pues venimos a presentar un producto innovador en el campo de los cálculos renales, fruto de la investigación de expertos en probióticos. Como ha dicho, pues durante muchos años no ha habido novedades terapéuticas en este campo y por eso pues seguimos DEITERS liderando esta búsqueda de soluciones naturales dentro de la litiasis. Por eso descubriréis en esta charla la importancia de los oxalatos en la formación de los cálculos renales y, por tanto, el abordaje preventivo de una de las sintomatologías que generan más consultas en urgencias de los hospitales y en los centros de salud de nuestro sistema sanitario. Empecemos hablando primero de la enfermedad litiásica o la litiasis renal, ¿no? Es una enfermedad de la que tenemos constancia desde la antigüedad. Ya en el mundo clásico hay constancia de las primeras sondas uretrales. Es una enfermedad del tracto urinario que está caracterizada por la formación de depósitos sólidos, que son las piedras, dentro de los riñones o en las vías urinarias. Estos cálculos se originan cuando ciertas sustancias como el calcio, el oxalato o el ácido úrico se cristalizan y agrupan formando estructuras que pueden variar en su tamaño y composición. ¿Y cuáles son las causas principales de los cálculos renales? Pues por un lado tenemos esta alta concentración de solutos, ¿no? Estas sustancias que he dicho, el calcio, el oxalato o el ácido úrico, se concentran en la orina y pueden formar estos cristales. Por otro lado, también tenemos un bajo volumen de orina. Esto, la falta de suficiente orina también provoca que es la concentración de todos estos solutos y la propensión a esta cristalización. Y finalmente podemos tener un desequilibrio entre los promotores y los inhibidores de la cristalización. Si hay más sustancias que favorecen la formación de los cristales, como sería el oxalato, y menos que los prevengan, como sería el citrato, pues aumenta este riesgo de formar cálculos. Si nos fijamos en el proceso de formación de los cálculos, vemos pues, que hay varias etapas, ¿no? Sería una sobresaturación de estas sales minerales, la nucleación, donde pequeñas partículas sólidas se van agrupando, se da el crecimiento del cristal y finalmente la aglomeración, ¿no? Que se forman pues, estructuras más grandes que pueden quedar atrapadas en el tracto urinario. Finalmente estos cristales se acaban consolidando y formando el cálculo renal que puede causar dolor y posibles complicaciones. La enfermedad litiásica es una patología compleja, ¿no? Clásicamente se ha etiquetado como una enfermedad aguda, pero se debería comenzar a considerar como una enfermedad litiásica y reconocer su carácter crónico por los datos de prevalencia que tiene. A pesar de haberse descrito siglos atrás, continúa siendo una enfermedad que va en aumento y los avances quirúrgicos han contribuido de forma notable a fragmentar o eliminar estos cálculos, pero en general se ha avanzado poco en cambiar el curso de la enfermedad o en mejorar su prevención. La enfermedad litiásica es muy prevalente y recidivante. Según varios estudios, se estima que tras un primer episodio puede llegar hasta un 56%
10% la recurrencia en los 10 años. Aparte, el cólico nefrítico se considera uno de los peores dolores que puede experimentar el ser humano, y aunque en general la litiasis se considera una enfermedad benigna, en ocasiones puede conllevar incluso a la muerte, ¿no? Entre el 2 y el 5% de los casos, sobre todo en pacientes con sobreinfección bacteriana. Si hablamos de epidemiología, las diferencias epidemiológicas se basan en distintas combinaciones de factores de riesgo y protectores. Hay datos nacionales en los que se ve un claro patrón de mayor prevalencia en el centro y sur de la península y en las Islas Canarias. Según este estudio, la prevalencia nacional fue del 14,6%, con una incidencia del 2,9%. En países con un alto nivel de vida, como Suecia, Canadá o Estados Unidos, se ha visto prevalencias notablemente altas, más altas de un 10%. Y cabe señalar que incluso en algunas regiones se han observado incrementos de hasta el 37% en los últimos 20 años. Por tanto, la enfermedad litiásica no solo supone una patología con una incidencia al alza, sino también con una prevalencia en aumento, lo que pone de manifiesto su condición de patología crónica. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que condicionan esta patología? Pues por un lado tenemos el sexo y la edad. Históricamente esta patología ha sido más acusada en hombres que en mujeres. Tenemos un 12% frente a un 6%, aunque en los últimos años las mujeres han elevado la prevalencia y se ha incrementado en un 7,1%. Se establece que los hombres tienen una mayor incidencia entre los 60 y los 69 años, mientras que en las mujeres se mantiene casi constante a partir de los 30 años. También la distribución étnica es un factor de riesgo. Se establece una mayor prevalencia en individuos caucásicos, seguidos de hispanos, asiáticos y afroamericanos, con prevalencias del 70, 63 y 44% respectivamente respecto a los caucásicos. La distribución ocupacional también es un factor de riesgo, ¿no? Los trabajadores que están expuestos al calor, ¿no? Es decir, a la deshidratación, presentan hasta 9 veces más riesgo de litiasis. También trabajadores expuestos a ciertos tóxicos o trabajos sedentarios. La obesidad y en general el síndrome metabólico también se relacionan con un alto riesgo de enfermedad litiásica, y sobre todo la ingesta hídrica y la diuresis se consideran factores clave para la enfermedad litiásica, ¿no? Esta ingesta hídrica es inversamente relacionada con el riesgo de enfermedad litiásica. Y por último tenemos los fármacos, ¿no? Que también pueden generar litiasis secundaria a su consumo. Si hablamos de los tratamientos actuales para prevenir y tratar los cálculos renales, hay diferentes estrategias según el tipo y la composición de los cálculos y el tipo de paciente. Por un lado, podemos tener modificaciones dietéticas y aumento de líquidos. También, según el tipo de cálculo, se recetan fármacos específicos, como serían los diuréticos tiacídicos o el citrato de potasio. Para cálculos de tamaño mayor a 7 milímetros se recomendarán tratamientos quirúrgicos como la litotricia extracorpórea o la cirugía, que se reserva en casos graves. Y cuando estos cálculos son menores a 7 milímetros, se pueden recomendar tratamientos fitoterápicos con plantas medicinales con propiedades diuréticas y litotríticas. En general, el mejor enfoque suele ser una combinación de estrategias adaptadas a cada paciente. Aún así, estos tratamientos presentan limitaciones. Muchos pacientes no cumplen con las recomendaciones dietéticas y de hidratación a largo plazo, por tanto, se hace más difícil esta prevención de la formación de cálculos.
Además, los fármacos utilizados pues, pueden tener efectos secundarios y no son adecuados para todos los pacientes. Otro desafío es que, a pesar de las intervenciones actuales, la recurrencia de los cálculos sigue siendo alta. Esto indica que necesitamos explorar nuevas estrategias para mejorar la prevención y el tratamiento. En este sentido, un enfoque más integral parece ser la solución, ¿no? El uso de fitoterapia y de probióticos está ganando importancia, ya que ciertos probióticos y plantas medicinales pueden ayudar a prevenir la formación de cálculos, promoviendo un entorno intestinal y urinario más saludable. Además, cabe destacar que el 80% de los cálculos renales son de oxalato cálcico. Por tanto, los convierte en la forma más común de litiasis renal. Este tipo de cálculos se forman pues, cuando el oxalato, que es una sustancia natural que se encuentra en muchos alimentos, se combina con el calcio en la orina, formando los cristales que pueden crecer hasta convertirse en cálculos. Por tanto, reducir esta hiperoxaluria, que es decir, este exceso de oxalato en la orina, será crucial para disminuir la incidencia de cálculos renales. Vamos a centrarnos un poco en qué es el oxalato, ¿no? Pues como decía, es este compuesto natural presente en muchos alimentos y también producido por nuestro cuerpo. Aunque normalmente el oxalato se excreta por la orina, en algunas personas la cantidad de oxalato está en exceso y aumenta el riesgo de formación de cálculos. Por tanto, pues será importante reducir los niveles de oxalato, porque es el principal factor de riesgo para la formación de cálculos de oxalato cálcico, porque se combina con el calcio de la orina y forma estos cristales. Aquí, bueno, un poco a modo de resumen, ¿no? Cómo contribuye el oxalato a la formación de cálculos, pues es esto que ya hemos comentado, esta unión del calcio con el oxalato. ¿Y qué factores aumentan la absorción y la excreción del oxalato? Pues podemos destacar dos importantes, ¿no? Por un lado hay la disponibilidad del calcio en la dieta, ¿no? Si el calcio en la dieta puede unirse al oxalato en el intestino, formando complejos que son menos absorbidos en el cuerpo. Si hay una baja disponibilidad de calcio en la dieta, habrá más oxalato absorbido en la que pasará a la orina y aumentará esta cantidad de oxalato y el riesgo de formación de cálculos renales. También es muy importante el estado de la microbiota intestinal, ¿no? Esta juega un papel importante en la metabolización del oxalato. Hay algunas bacterias intestinales que ayudan a descomponer el oxalato y reduciendo así su absorción. Por tanto, si tenemos un desequilibrio en la microbiota intestinal, aumentará este riesgo de absorción de oxalato y, por tanto, de formación de cálculos. ¿Y qué estrategias podemos adoptar para reducir la concentración de oxalato cálcico? Bueno, oxalato urinario, pues un consumo adecuado en la dieta de calcio, un aumento de la ingesta de citrato y de magnesio, que serán estos inhibidores naturales, el uso de probióticos y el uso de fitoterapia. Y aquí os dejo paso a mi compañera Celia, que nos explicará más detalladamente el papel de los probióticos. Con esta se pasa. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Celia Calderón, soy directora técnica en Adista Pharma, que es una empresa asociada al grupo Sintal Dietetics, que son pues especialistas en probióticos. Entonces, la charla ha sido súper interesante y pues os deja paso a hablar del papel de los probióticos y en concreto de un probiótico en el que hemos realizado una amplia investigación y que formará parte del complemento alimenticio que os vamos a presentar.
Todos conocemos pues, el papel de los probióticos como los microorganismos buenos y desde un tiempo a esta parte pues, están presentes en numerosas soluciones terapéuticas a nivel digestivo, a nivel de infecciones urinarias, vaginales, temas de piel, etcétera, pero quizás no somos conocedores del potencial de estos probióticos o de determinados probióticos y su papel preventivo en la prevención de los cálculos renales. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se ha visto que determinadas bacterias tienen una serie de propiedades que nos aportan pues, una disminución del oxalato cálcico en la orina porque son degradadores del mismo, porque los probióticos favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal y ello conlleva pues, a que determinadas especies no estén presentes y otras que están, como el caso de las que pueden metabolizar el oxalato cálcico, pues se llega a un equilibrio favorable, y porque también tienen factores antiinflamatorios que reducen la inflamación renal que se produce en cierto grado con estas patologías. Todo eso, todas estas características, pues ha hecho pensar y se ha llegado a la conclusión de que los probióticos con estas propiedades pueden ser una alternativa y son una alternativa natural y segura para la prevención de los cálculos renales sin los efectos adversos que conllevan pues, otro tipo de tratamientos. Probióticos en estudio que han demostrado eficacia y que han demostrado tener estas propiedades, pues tenemos los Lactobacillus species, y dentro de estos pues hay determinadas especies, que veremos cuáles son, que reducen la absorción en el intestino de oxalato cálcico y por tanto impiden la posibilidad de la formación de los cálculos en la orina. El Oxalobacter formigenes, que es una bacteria específica, no pertenece a esta especie y es un gram negativo, anaerobio, coloniza el tracto digestivo bajo y se caracteriza porque metaboliza el oxalato cálcico, y se han hecho muchas investigaciones a nivel preclínico, incluso en algunos ya estudios en clínica, y hay determinadas especies de Bifidobacterium que del mismo modo son capaces de reducir la absorción intestinal del oxalato. Es decir, dentro del grupo de los probióticos tenemos diferentes especies y diferentes géneros y diferentes especies que son capaces de reducir la formación de los cálculos biliares y por tanto de utilizarse como una alternativa a la prevención en el caso de enfermedad litiásica. Estos diferentes microorganismos pues han sido estudiados y se han realizado diferentes estudios clínicos, con lo cual contamos con evidencia científica que apoya esta nueva estrategia en la prevención de cálculos renales a través del uso de los probióticos. En este en concreto, pues se investiga el papel de especies probióticas que degraden el oxalato, como es el Oxalobacter formigenes que habíamos hablado, y se ve cómo se influyen diferentes factores ambientales en la expresión de los genes que conllevan a la actividad de la degradación del oxalato. Entonces, bueno, pues esto es importante porque nos lleva a la conclusión de que existen especies probióticas que lo degradan y podemos conocer qué variables ambientales pueden influir para que estas especies manifiesten esa capacidad reductora y degradadora del oxalato en mayor o menor grado, lo cual desde el punto de vista del diseño de determinadas terapias pues es interesante. Especies que, bueno, pues con una modificación o con ciertos cultivos y medios especiales pues podemos llegar a potenciar la degradación, su actividad de degradación del oxalato. Nuevos estudios pues, nos hablan de los factores que afectan a la absorción en la dieta del oxalato y nos dicen cómo modulan la presencia de una flora de determinada microbiota, cómo puede intervenir en la absorción o no de ese oxalato. Entonces, si nosotros tenemos una microbiota rica en
ciertos probióticos que impiden esa absorción, pues entonces favorecerá o impedirá la formación de los cálculos biliares. Entonces, bueno, pues el estudio nos concluye que los probióticos efectivamente tienen un potencial importante en la reducción de la absorción del oxalato y podrían ser útiles en la prevención de cálculos renales y otras enfermedades, otros efectos adversos relacionados con este exceso de oxalato. A partir de aquí, bueno, pues a partir de aquí las investigaciones se centran en ver qué cepas o qué especies concretas son las que tienen esta propiedad, porque se sabe que influyendo en la microbiota con ellas, pues sí que podemos llegar a reducir la absorción de oxalato y, por tanto, pues contar con nuevas estrategias para la prevención de los cálculos. Y pues en el mismo sentido existen más estudios. En este caso ya se hablaba de un suplemento concreto en el cual se asociaba Lactobacillus acidophilus, una de las especies, decíamos, que tenían interés en este tipo de actuación, eran los lactobacillus y los bifidobacterios, pues estas dos cepas en concreto, y se ha hecho una experimentación para valorar los niveles de oxalato en pacientes con hiperoxaluria y antecedentes de cálculo. Entonces se ve y se demuestra que este suplemento probiótico sí que muestra una disminución significativa de los niveles en estos pacientes de oxalato, con lo cual es un beneficio y una herramienta a nivel preventiva para la formación de los cálculos renales de este tipo concreto de cálculos. Bueno, pues en este escenario pues vemos que la microbiota pues tiene un papel importante en la formación de los cálculos renales, que existen probióticos eficaces con eficacia demostrada en la reducción de estos niveles de oxalato urinario, en concreto la especie Oxalobacter formiges y algunas especies de Lactobacillus y Bifidobacteria, y que la prevención y el tratamiento de los cálculos renales, bueno, pues en este sentido el probiótico sí que es una herramienta, pues en principio pues muy segura, porque los probióticos todos sabemos que son los microorganismos buenos y que pues nos dan unos resultados importantes en la prevención de estos cálculos renales, sobre todo en pacientes con niveles elevados de oxalato en la orina. A partir de aquí, bueno, se han hecho diferentes investigaciones, tanto a nivel microbiológico como investigaciones preclínicas en modelos murinos, que han llevado a Deites al lanzamiento de un complemento alimenticio, una innovación para la prevención de los cálculos renales. Y os preguntaréis, bueno, está claro que lleva probióticos. ¿Qué probiótico lleva? ¿Por qué se ha elegido ese probiótico en concreto? ¿Qué más lleva este complemento alimenticio? Bueno, pues esta fórmula exclusiva se basa en 3 ingredientes. Un lactobacillus, que es concretamente el Lactobacillus amyloborus SGL14, porque tiene un apellido esta cepa. Lleva también una concentración de inulina, porque todos sabemos el papel que ejerce la inulina como prebiótico para el crecimiento y para el equilibrio de la microflora intestinal. Y un extracto vegetal, el Phyllanthus niruri, que es una planta tropical que ha demostrado pues una eficacia y ha demostrado una capacidad en la disgregación de cálculos renales, es diurético, entonces bueno, pues con unas características muy apropiadas para, de una manera sinérgica y por diferentes mecanismos de acción, pues llegar a un enfoque multidimensional para actuar en la microbiota intestinal y en la salud renal. ¿Quién es el Lactobacillus amyloborus? Bueno, pues se trata de un lactobacillus, una bacteria gram negativa, probiótica, presente en el tracto digestivo y en alimentos fermentados, pues como el resto de lactobacillus fermenta carbohidratos complejos, tipo almidón e inulina. Todo esto favorece la salud intestinal. Algo muy importante que no tienen otros lactobacillus y por eso está presente el Lactobacillus amyloborus en este complemento es la capacidad que tiene para la degradación del oxalato, con lo cual ya hemos visto que esto pues, es una prevención, ayuda a la prevención de la formación de cálculos renales. Tiene propiedades antimicrobianas, moduladoras del sistema inmunológico y bueno, pues todo esto hace que su uso en determinados complementos enfocados para la salud urinaria pues, sea muy interesante.
Cuando hablamos de Lactobacillus, en este caso concreto se ha utilizado la cepa Lactobacillus amyloborus SGL14. Y ahora vamos a contar un poquito de dónde viene, quién es y el porqué de haberse incluido en este complemento alimenticio. Bueno, pues lo primero que tenemos que conocer de esta cepa es que se ha aislado de las heces de un animal sano, porque bueno, es una de las condiciones que tiene que tener para ser un probiótico. La clasificación taxonómica, tanto a nivel fenotípico como genotípico, pues se ha hecho con los métodos tradicionales, perfil de fermentación de azúcares, con la tira API 50CHL, el genotipo mediante métodos analíticos de la secuenciación del ADN ribosómico. Pues todo esto nos lleva a confirmar que la secuencia genética y el fenotipo pues es una especie, la Lactobacillus amyloborus. Y bueno, pues esto es la primera cosa que tenemos que hacer para identificar la cepa. Se ha depositado en unos bancos europeos para tener siempre pues la cepa original, identificada y disponible pues para el futuro, investigaciones o para fabricación de complementos alimenticios. Y lo primero que se hace es cuando el grupo Sintal, junto con investigadores de farmacología, de farmacología de la Universidad del Estudio de Milán, también con investigadores y colaboradores de la Cátedra de Gastroenterología de un hospital de Puglia, el de la Sapienza, bueno, pues inician un proyecto con el objetivo de valorar qué cepas serían interesantes para utilizarlas en los tratamientos preventivos de los cálculos renales. El grupo Sintal es un grupo que tiene una experiencia muy amplia en probióticos. Desde hace más de 25 años trabaja con probióticos en la fermentación, la dindalización, etcétera, en la producción de complementos de diferentes tipos. Entonces, en toda su cepa en toda su colección de cepas propias, porque son cepas propias, inicia una investigación para ver cuál de los lactobacillus pues tiene la mayor capacidad para degradar el oxalato, porque sería la cepa en principio candidata para formar parte de este tipo de alternativas. Entonces, bueno, pues por una serie de estudios in vitro valoran la capacidad de la misma para degradar el oxalato y se hacen tanto por métodos analíticos como por métodos de detección por HPLC y llegan a la conclusión que la que ellos denominan SGL14, este Lactobacillus amyloborus, identificado así por las pruebas previas, es la que en principio la candidata para este tipo de alternativas. Lo que se hace es valorar el potencial probiótico de esta cepa, porque no todas las cepas pueden comportarse como un probiótico. Pues tienen que ser cepas seguras, pero tienen que resistir, porque se van a ser probióticos que se administran vía oral, pues tienen que resistir el tránsito por la vía oral, tienen que tener una determinada capacidad de adherencia importante a la mucosa del tracto intestinal para poder colonizar, porque si no, no tendríamos un probiótico que pudiese equilibrar la flora o hacer otro tipo de acciones que hace como este. Entonces se empiezan a hacer una serie de determinaciones in vitro para que nos confirmen la capacidad probiótica de la cepa. Bueno, pues se valora su resistencia al tránsito gastrointestinal, pues haciendo una serie de experimentos en presencia de diferentes concentraciones de sales biliares, y se observa que aunque a la concentración ya de un 3% de estas sales la concentración de unidades formadas de colonias por mililitro a las 24 horas disminuye un poquito, están en rangos y en concentraciones que todavía la hacen posible y la hacen recomendable para ser candidata al uso como probiótico en este tipo de terapias. Posteriormente, aparte de ver la tolerabilidad, se ve la viabilidad del lactobacillus en el tránsito intestinal. Entonces, bueno, pues esto se hace, va evaluando diferentes tratamientos in vitro con presencia de pexina y jugos artificiales de pancreatina. Y aquí vemos que
pHs de 3 y pHs de 6 obtenidos con estos medios de cultivo, pues las tasas de supervivencia, pues tanto a los 90, bueno, las tasas que están establecidas en estos diferentes estudios para valorar esta viabilidad son superiores al 90%, con lo cual pues seguimos en la línea de confirmar que estamos ante una cepa que degrada en el oxalato unas cantidades altamente significativas y que se comporta como un probiótico. Posteriormente también se valora la tolerancia del Lactobacillus amyloborus, de la cepa en concreto, a pHs y a la concentración de cloro. Aquí vemos que los pHs muy bajos, pues por debajo del 2, pues nos hacen pues que la concentración caiga radicalmente, así como concentraciones por encima de 10% de cloro también pues están a las 24 horas, disminuyen la concentración. Bueno, en este sentido estos tipos de probióticos los que se hacen es administrarlos en unas fórmulas que protegen el tránsito por lo que es el estómago, pues unos recubrimientos entéricos que permiten liberar lo que es la cepa viva para que colonice a nivel del intestino, pues obviando pues las partes las zonas del intestino donde pues no se resisten estas cantidades estos pHs tan extremos o estas concentraciones de cloruro sódico. Importante también, como os decía, es después de valorar la tolerancia, la viabilidad de la cepa, pues ver la capacidad de adhesión del probiótico, en concreto del nuestro, del Lactobacillus amyloborus, a las células del intestino. Entonces esto se hace por una serie de estudios in vitro con un método ya descrito, que ahí está el autor, está descrito en lo que es la bibliografía, y se mide mediante técnicas de PCR a tiempo real la adhesión. Se ponen unos patrones, se utilizan como cepas referentes de adhesión la Salmonella o el E. coli H10407, y cepas que no tienen una adhesión y que no se pueden considerar como tal, pues la cepa E. coli B44. Bueno, pues se ve que el SL14 pues nos da unas tasas de adhesión compatibles y que le hacen comportarse como un probiótico porque se adhiere a la mucosa y puede establecerse para equilibrar la microbiota intestinal y ejercer su papel. Bueno, pues esto se repite. Vuelve a ser la primera porque la había puesto al principio, pero yo creo que teníamos que partir de que utilizábamos una cepa que tenía la actividad de degradar el oxalato, que era lo que nos importaba. Si no degrada el oxalato y se comporta como un probiótico, pues no nos interesa, pues será para la infección urinaria o será para temas de inmunidad, pero no para este caso concreto. Entonces, bueno, pues tenemos evidencia científica de que nos encontramos con una cepa probiótica que reduce el oxalato urinario porque lo degrada y así reduce la absorción de oxalato dietético, la posible ingesta de oxalato o la que viene de los alimentos, modula la microbiota intestinal porque es un lactobacillus y como tal tiene esa capacidad, y entonces, bueno, todo esto nos hace prever y nos da muchísimas señales positivas de que se va a tratar de una estrategia natural y segura, sin los efectos adversos que tienen otras terapias, para la prevención de los cálculos renales en pacientes que tienen riesgo. Además, como os decía, del probiótico, que es quizás el agente más novedoso o el agente principal, pues tenemos otros activos que intervienen en esta formulación, y uno es la inulina, que es una fibra conocida, prebiótica, que favorece el crecimiento de la microbiota, con lo cual pues favorece la colonización, sirve como el alimento, y de hecho pues sabéis que en la mayoría de todos los los productos que contienen prebióticos, bueno, pues la asociación con inulina o con los prebióticos es un plus, y además, bueno, pues también tienen algunos efectos a nivel de la inflamación intestinal que favorecen todo lo que es la salud digestiva, que siempre es un plus en este tipo de compuestos. Tiene un bajo índice glucémico, lo cual lo hace interesante también desde el punto de vista de las personas que tienen diabéticos. ¿Qué hacemos al final con la bensurina, con la inulina? Pues favorece la colonización de este
agente que es el activo principal y modula el resto de la microbiota intestinal. Y por último tenemos un agente que en este caso se trata de un extracto botánico pues muy conocido, es una planta tropical, pues muchísimas culturas antiguas lo han utilizado comúnmente, pues, y se le llama vulgarmente el chancapiedra. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya desde tiempos antiguos se utilizaba con este fin, en infusiones, se utilizaba en extractos, bebidas, etcétera, con este fin. Siempre son problemas renales, hepáticos, digestivos, también tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, bueno, pues todo esto unido a los componentes anteriores, pues nos dan como una fórmula pues muy atractiva, innovadora, diferente, para abordar un problema que no estaba del todo resuelto. Pues se vuelve a repetir las propiedades que tiene, cómo mejora la función renal y la adecuación para la prevención de estos tratamientos de los cálculos renales. Repetimos, bueno, pues ya digo, es una planta conocida, de hecho en el mercado, en determinados mercados en Europa sí que hay mucho complemento, quizá no es aquí una planta que se va a empezar a conocer ahora este tipo de extracto, pero sí que hay complementos que sin la asociación a probióticos para temas de diuresis y demás estaba muy presente. Bueno, pues continuando con la investigación, el grupo SINTAL con estas colaboradores de las universidades, los departamentos de anatomía y de farmacología, bueno, pues lo que quieren evaluar es si la asociación de nuestro probiótico con este extracto, una asociación que ellos van a llamar así para hacerlo rápido, Filantin 14, pues si esta asociación pues es segura, sobre todo, y si de verdad, bueno, pues presenta las características adecuadas para reducir los niveles de oxalato en orina y por tanto ser una alternativa en la prevención de los cálculos renales. Entonces, bueno, pues se hace un estudio en un modelo animal con ratones a los cuales, bueno, hay diferentes grupos y a unos de ellos se les trata con la asociación del Lactobacillus amyloborus y el extracto vegetal de Phyllanthus niruri, el filantín. ¿Qué se evalúa en este estudio? Pues se van a evaluar la seguridad de esta asociación, pues desde el punto de vista de cómo se comportan los ratones, si hay algún tipo de variación en el peso, el consumo de los alimentos. Se evalúan diferentes parámetros hematológicos fecales y urinarios en los diferentes grupos. Se evalúa la colonización del intestino por medio de esta ceba, porque era una de las características importantes. Si no coloniza, aunque habíamos visto en el laboratorio por temas de adhesión, por temas de viabilidad y demás, que sí que era candidata a la colonización, pues si llega a esta colonización, y si a efectos de adversos pues hay algún hallazgo macroscópico o microscópico en determinados órganos renales y demás que pueda pues descartar, ¿no?, este tipo de asociación. Bueno, pues como os digo, los grupos en estudio son grupos de ratones que se alimentan por sonda nasogástrica durante 6 semanas. Hay un grupo control que simplemente se alimenta con la dieta estándar. Tenemos otro grupo que se alimenta con la dieta estándar y el Filantium para ver cómo se comporta a nivel de seguridad. También está otro que se alimenta con un grupo 3 que se alimenta con una dieta alta en oxalato y un grupo que se alimenta con una dieta alta en oxalato y con nuestra asociación, el probiótico más el Phyllanthus niruri. Pues durante el periodo de estudio y el periodo experimental pues se observa que no se muere ningún tipo de ratón ni hay efectos adversos en ninguno de los animales que están tratados con la asociación, que es lo que nos interesa, pues lo que vamos a llevar a cabo después de nuestro complemento alimenticio. Los parámetros urinarios y sanguíneos que se evalúan en este caso pues no muestran ningún tipo de diferencia en los grupos, están todos dentro de lo normal, los valores de creatinina, la urea, etcétera. Entonces a ese nivel ninguno de los grupos presenta diferencias. Entonces aquí con esto valoramos que la asociación es segura. Después lo que deberemos ver es la determinación tanto de oxalato fecal
como la de oxalato urinario. Entonces, bueno, pues en esta que hemos puesto aquí, esta gráfica, se ve claramente cómo los grupos 1 y 2, que si recordamos eran los que tenían una dieta estándar, pues los grupos 1 y 2, el contenido en oxalato fecal y también urinario, aunque lo hemos puesto aquí, pues es muy bajito, es similar y significativamente menor que los otros dos grupos que ya tenían una dieta rica en oxalato. Es normal, no comen oxalatos, pues en la dieta, en las heces no van a encontrarse este oxalato. Y luego se ve una diferencia significativa y muy interesante en el grupo que está tratado con una dieta rica en oxalato, que es en el G3, frente al grupo G4 que tiene la dieta rica en oxalato y se le ha administrado la asociación probiótico extracto vegetal Phyllantium niruri, con lo cual, bueno, pues nos viene a decir que esta asociación es muy eficaz en la reducción de los oxalatos y, por tanto, en la prevención de los cálculos renales. En cuanto a nivel histopatológico, pues sí que se observa que las dietas que llevan oxalato a nivel de cortes, a nivel en los conductos de las arterias, a nivel renal, sí que se ven en ciertas áreas corticales similares a infartos, con lo cual, bueno, pues nos dice que las lesiones que produce el oxalato a dietas a altas concentraciones, pues son graves. Estas lesiones no se ven después cuando se administra, o se ven en un grado mucho menos grave cuando se administra el probiótico, la asociación probiótico y con el Amiloborus. No cuando se administra solo el Phyllantium, que sí que se ven ciertas lesiones, pero es cuando la diferencia significativa se observa en el grupo 4 con la asociación del compuesto. Bueno, pues los hallazgos, tanto en la parte preclínica como en la parte, bueno, todo es preclínica, en los modelos, en la experimentación in vitro como en la parte de los modelos murinos, sugieren que la suplementación con Phyllantin 14, es decir, Lactobacillus ameloborus, SL14 y el extracto, pues son una alternativa y un enfoque muy positivo para la prevención de cálculos renales, porque reducen el oxalato urinario, que era lo que estábamos buscando. Aparte es una alternativa segura y aparte pues modulan y regulan la microbiota intestinal. En el estudio sí que se ve también, ahora me viene a la cabeza, cómo se coloniza los ratones tratados con el grupo 2 y el grupo 4, que son los que sí que se han tratado con el probiótico, pues se les ve cómo se han colonizado, tienen altas tasas de colonización por este microorganismo, por este probiótico, vamos a llamarlo así, porque cuando hablamos de microorganismo parece que puede ser bueno, malo o regular. Cuando hablamos de probiótico tenemos la confianza y la seguridad de que es seguro, aparte de que ejerce una acción concreta. Y la indicación ya se la dejamos a Marta. Os quedan como 6 minutillos. Sí. Si queréis preguntar. Bueno, pasar esta última parte así un poco rápido, solo es para destacar, bueno, pues que Herbensurina Probiotic, ¿no? Es la combinación de estos 3 ingredientes claves, el Phyllanthus niruri, el Lactobacillus ameloborus y la inulina, pues son una fórmula innovadora y completa indicada para la prevención de la formación de cálculos de oxalato cálcico y el mantenimiento de la salud renal. Bueno, aquí tenéis el modo de empleo, que es fácil, es un comprimido al día. En cuanto al perfil de paciente, ¿no? Pues sería para el tratamiento de pacientes en tratamiento con medicamentos convencionales que hayan sido sometidos a cirugías o litotricias, que tengan una historia personal de cálculos renales, que tengan dietas altas en oxalato, o que tengan pues, alteraciones en la microbiota intestinal y que busquen alternativas naturales. Bueno, aparte de recomendar Herbensurina Probiotic, pues al paciente litiásico se le deben recomendar pues, ciertas recomendaciones de estilo de vida, ¿no? Pues como la ingesta de agua, dietas bajas en oxalato, en proteína animal y ricas en frutas y verduras. Bueno, esto lo pasamos. Y como puntos clave, ¿no? a destacar de esta charla, ¿no? Pues sería pues, que Herbensurina Probiotic es una terapia innovadora
para la litiasis renal, nos ayuda a prevenir la formación de cálculos de oxalato cálcico, es un producto seguro y sin efectos secundarios relevantes, es de fácil recomendación y proporciona a la farmacia pues, una especialización y una diferenciación. Y finalmente, pues destacar que pues, desde hace 8 décadas Laboratorios Deiter se ha especializado en soluciones de eurofarmacia, ¿no? Especialmente pues, la gama Herbensurina renal, que debéis conocer, pues, ha sido un referente en el tratamiento de cálculos renales y salud urinaria. Y con el lanzamiento de Herbensurina Probiotic pues, incorporamos una nueva estrategia para el abordaje integral de la litiasis renal, combinando fitoterapia con probióticos para ayudar a prevenir esta formación de los cálculos. ¿A quién recomendaremos cada uno de los productos? Pues Herbensurina Probiotic será pues, un producto para la prevención, ¿no? Para pacientes pues, con antecedentes familiares, con dietas ricas en oxalato, con antecedentes personales de cálculos renales o que tengan molestias recurrentes en los riñones. En cambio, Herbensurina renal la recomendaríamos como tratamiento a pacientes que tengan cálculos de tamaño menor a 7 milímetros, que tengan esa necesidad de incrementar la diuresis, que hayan sido sometidos a intervenciones renales o que tengan molestias renales. Para pacientes con cálculos mayores a 7 milímetros, pues deberemos derivar al especialista para que valore pues, qué tipo de tratamiento tiene que seguir. Y hasta aquí pues, tenemos la foto de la familia y bueno, esperamos que os haya resultado interesante. Si queréis hacer alguna pregunta. ¿Puedes pasar las dos anteriores? Que era hábitos de alimentación y tal. Esta, sí, gracias. Es muy interesante, yo tengo cálculos. Me lo han diagnosticado hace poquito y me han mandado un diurético. Y bueno... Se puede hacer algo más. Creo que voy a empezar a tomarme... Se puede hacer algo más, sí. Sí, está muy bien. Con el probiótico reduces que se aumente el tamaño. No, cuando ya está formado no, tendrías que usar Herbensurina renal, que es la que tiene... A ver, sí que con el probiótico, con el Filantus, sí que conseguimos de cierta manera... De cierta manera alguna reducción. Una reducción. Pero en Deiter recomendaríamos Herbensurina renal, que es la que tiene pues plantas con esta acción de degradar la piedra. Sí, no habría problema. Bueno, si son pacientes con... Yo, por ejemplo, que ya tengo una piedra, pero chiquitita, que no me molesta, pero ya me lo han diagnosticado. Claro, si tú pues llevas una dieta que es baja en oxalatos, eres muy consciente, pues tomaría Herbensurina renal. Ajá. Si te es difícil pues seguir, tomaría Herbensurina Probiotic y Herbensurina renal. Pues sería un comprimido del Probiotic y las infusiones, ¿no? Bueno, tenemos infusiones, tenemos comprimidos y tenemos un concentrado. Esto ya depende de cada paciente, pues la comodidad de tomar un comprimido. Pues muchas gracias por este pedazo de descubrimiento. ¿Durante cuánto tiempo se recomienda el...? Hombre, pues sería de alguna manera crónico. A ver, podría hacer algunos descansos, pero que... Pues es un producto seguro, en principio el probiótico no va a tener ningún problema, con lo cual se puede tomar indefinidamente. Lo que pasa que, bueno, normalmente descansas un mes, continúas otros 3-4 meses, pues descansar, pero en principio no tiene que...
Hombre, nosotros Nosotros se recomendamos al menos, ¿no? un tratamiento. Sí, sí. Imagínate que lleva 3 meses de tratamiento entonces luego se lo espacias o descansa, pero no hay nada, o sea, no hay nada que te diga qué voy a hacer, ¿no? No. Pero eso no. Como no evolucione el estará paciente, yo creo, no. Bueno, muchas gracias a las ponentes. Gracias. Perdón, Es que es muy rápida. No tiene efecto diurético el probiótico, ¿verdad? Para ello nos vamos al renal. Tiene un cierto poquito. efecto Cierto con el por el filantus. Tiene cierto. Mejora la función. Y tiene cierto efecto diurético. Perdón, ¿y el uso de citratos? Se puede combinar, sí. Sí. muchas gracias. A vosotros.